Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas presenta Bendito Señor y bendito Dios de los cielos. Yo te doy gracias una vez más para poder llevar un mensaje para los que necesitan oír la palabra de Dios. Hoy tenemos una enseñanza especial que nos deja el apóstol Pablo. Pablo relata su conversión cuando está frente al rey Agripa y Berice. Y dice así: el viaje también que hace a Roma, Dios lo libra del mar. Y cuántas cosas que pasó en la vida de Pablo es una de las vidas de todos los siervos de él, de sus apóstoles, de los profetas. Pero Pablo fue uno de los más perseguidos, de los más maltratados, golpeados, tratados, bueno, lo peor por su propio pueblo, por sus propios hermanos, acusándolo pues de haber traicionado a la religión. Y vamos a ver el viaje, el testimonio de Pablo de su conversión y el viaje hacia Roma. Bendito sea el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 26, versículo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco, con poderes y con comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. 14. Y habiendo caído todos vosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ya Dios le anuncia que la batalla iba a ser dura cosa. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo para esta misión y para este ministerio. Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mire cómo le explica el poderoso y el soberano Dios, Jesucristo, para convertirse exactamente como yo les anuncio. No hay solamente dos. El Señor Dios Todopoderoso y Satanás, el que se opone a toda la justicia de Dios. Entonces, como siempre lo digo y lo diré, no hay sino dos personas. No.
hijos de Dios, hijos del diablo. Se sale de la potestad del diablo y pasa al poder de Dios, del soberano, del eterno, para heredar una vida eterna en el reino de los cielos. Es como los que se salen de Dios o no se han convertido ni aceptan al Señor, pues están bajo de la potestad de Satanás, del diablo, por la cual se comportan exactamente como dice el apóstol Pablo mismo, dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades celestes que están llenas los aires. ¿Cómo trabajan estas potestades celestes? Usan la carne y la sangre que son a los seres humanos que andan en el camino de perdición. ¿Para qué? Para todas las maldades que hay en este mundo. Porque todo lo malo viene de Satanás, el diablo. Y todo lo bueno, en justicia, en honra, en sabiduría, en conocimiento de la verdad, viene de Dios. Bendito sea el Señor. 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Todo lo que ya estaba hablado, profetizado, lo único que se viene es cumpliendo relativamente como manda el Señor a través de sus sagradas escrituras. Y Pablo es muy claro que cualquiera lo puede entender. 23. Que el Cristo había de padecer y ser primero ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, diciendo él estas cosas en defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. ¿Por qué Festo, el rey, o los dos reyes que se encontraban ahí, no podían resistir la palabra, el poder de Dios que transmitía Pablo? Primeramente Pablo, un hombre que conocía la ley a la perfección y la revelación de Dios, la gracia, y esa manera tan clara de él explicar y contestarle todas las preguntas que le hacían. Entonces, ¿qué pasó con el rey? Veamos. 25. Habla Pablo, mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. 27. ¿Crees, oh rey Agripa, y a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Mire la contestación de Pablo. 29. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hay
me oyen, fueseis hechos tales cuales yo soy, excepto estas cadenas. 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, y Berenice, y lo que se había sentado con ellos. 31. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. 32. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? ¿Por qué él pidió la apelación para llegar a Roma para ser juzgado allá? ¿Por qué? Porque tenía que llegar. ¿Para qué? Para testificar a través de Pablo al mundo entero con la palabra de Dios. Capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarparon estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. 3. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. 4. Y habiéndonos a la vera desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Versículo 5. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribaron a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Ginio, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Greta frente a Salmón. 8. Costeando con dificultad, llegamos a un lugar que llama Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciendo, varones, veo que la navegación va a ser perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo aquí los exhorta que no convenía ese viaje porque ya Dios le había comunicado, y cuando él hablaba con seguridad lo que iba a pasar, pero no lo quisieron oír, y veamos qué aconteció. El desobedecer a la palabra de Dios y cuán malo es obedecer a la palabra de los hombres. Por eso, como dice el mismo Evangelio y como dijo Pedro, ¿qué más vale obedecer a Dios o a los hombres? Siempre tenemos que ir en obediencia de acuerdo a esta palabra, porque esta palabra es la voz de Dios. Bendito sea el Señor. 13. Y soplando una brisa del sur, apareciendo los que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando a Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclitón. 15. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento,
nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar, ya quedando como quien dice a la voluntad de Dios, sin control. 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en el sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué es a la deriva? A la voluntad de Dios, porque no había ahí salvación de ninguna manera. Pero ahí iba un varón de Dios, y por él tenían que ser salvos todos, porque ya Pablo lo había anunciado, y si obedecen a él no hubiera estado pasando las cosas que están pasando en este viaje. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con vuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación, o de salvarnos. 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie, dijo: ellos habrían sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ahí Pablo les hace un recuento, el no haber sabido obedecer a él, las circunstancias que están pasando. 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Ya Pablo sabía que no se iba a perder ninguna persona. ¿Por qué él sabía? Porque ya fue anunciado por el ángel de Jehová, sino que solamente todo lo que era material, la nave se iba a perder. Y entonces aquí Pablo se manifiesta en el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Cuánto es servirle a Dios con sinceridad, en verdad, en espíritu y con todo lo que puede tener un hombre para entregarse hacia Dios. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Estaban bajo la mano de Pablo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Cuando un varón de Dios, cuando habla una persona, no es que está hablando él, sino está hablando el Espíritu de Dios dentro de la persona, cuando servimos a Dios con sinceridad, con denuedo, con amor y poniendo nuestras propias vidas. Digo nuestras, ¿por qué? Porque estamos aquí hablando de Pablo. Yo solamente estoy repitiendo lo que Pablo anunció y dijo, por la cual nosotros hablamos de este evangelio a través del Espíritu del cual moraba en Pablo y el mismo que mora en todos sus siervos, de los que anunciamos la palabra de Dios en espíritu y en verdad, sin quitarle ni ponerle,
sino de acuerdo a la Escritura, como nos dijo el mismo Señor, el Maestro de Maestros. Que no le quitemos, ni le aumentemos, ni un tilde, ni una coma a este libro de profecías, porque así será quitado su nombre del reino de los cielos. 28. Y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Ya iban sondeando y dándose cuenta que estaban ya acercándose hacia la parte seca ya, donde podían pues la barca ser salva. Pero veamos lo que pasó de acuerdo a la Escritura. Y temiendo dar en un escollados, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. ¿Por qué? Siempre también vemos, si analizamos aquí, los marineros o los marinos, los que navegan en el mar, en las naves, pues tienen gran conocimiento del mar, de las aguas, de los movimientos y cómo podían ellos librarlos. Pero claro, al dejarlos de ellos, ¿quién podían dirigir? Pero Pablo ya su espíritu lo sabía y lo anunció. 33. Y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Escuchen este versículo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuno sin comer. Ustedes saben el tiempo que ellos estaban sin comer y en ayuno. El ayuno, claro, como una oferta a Dios para ver si los salvaba o lo que según su petición. Y efectivamente era así. Eso los salvó. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Ya Pablo anuncia que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Bendito sea Dios. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeramos la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una escena que tenía playa, en la cual acordaron varar si pusiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarradas del timón y la izada al viento, la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron escallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría
con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Fíjense ustedes que prefirieron, bueno, iban con condena y resolvieron matar a los presos. Pero ¿qué pasa aquí? Por una persona, porque Pablo dijo que no perecerán ninguno. 43. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, y las demás partes en tablas, partes de cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Mire, por Pablo fueron salvos todos. ¿Por qué? Porque ya los querían matar a los que iban propiamente condenados. Y Pablo también iba condenado para presentarse en Roma ante las autoridades romanas. 28. Estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron todos a causa de la lluvia que caía y del frío. 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pensaron porque realmente era un condenado por la ley o la justicia. Entonces esperaban ellos ver la muerte porque esas víboras, pero mejor veamos lo que dice la palabra. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase y cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Entonces ya le querían adorar y hacer holocaustos y ofrendas, porque en aquella época en muchos sitios hacían eso. 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Primer milagro en la isla, al dueño de la isla, al principal, y queda sano. El versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Mire cuán importante es con una persona santa, siervo de Dios, cómo Dios provee todas las cosas. Y como dice, porque para los que estamos con Dios, nada nos hará falta, porque el proveedor es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, en todo el sentido de la palabra, como
viendo este testimonio que da Pablo. 11. Pasado 3 meses nos hicimos a la vela y una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pulos. 12. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a la región otro día después. Soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. 14. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedésemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. 15. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos, les dijo: varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. 18. Los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por lo que de haber ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga que acusar a mi pasión. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. 22. Pero queríamos oírte de ti lo que piensas, porque sé esta secta no es notoria, que en toda parte se habla contra ella. 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y a algunos asentían que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oiréis pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y a ellos oirán. 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusiones entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que iban y venían. 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
Pablo en Roma predicaba a pesar de estar encadenado, pero él predicaba, pero no le impedían ahí, hasta cuando fue pues sentenciado. Pero la vida de Pablo, mire, desde el principio hasta el fin, sufrió como ningún otro de sus apóstoles, ni de sus siervos, ni de sus profetas. Y a la final fue degollado. Bendito sea Dios. Esta es una enseñanza de Pablo para nosotros, para poder discernir y entender la palabra. Porque no es que está lejos la salvación, que no pase como dice aquí, para que no vean con sus ojos, no oigan con sus oídos. ¿Para qué? Para el Señor no perdonarles y sean pues condenados por su rebelión y su rebeldía contra Dios. Lo único que puedo decir, la palabra hoy está libre para hablar en cualquier parte. La verdadera palabra, conviértanse, acepten a nuestro Señor Jesucristo como el único Redentor, que Él dio su vida a cambio de nuestra salvación, porque Él pagó a precio de sangre. Nuestras almas fueron pagadas, como dice el Señor Jesús, a precio de sangre, para esta salvación tan grande y de, como dice Pablo mismo, de balde, por gracia, porque por gracia somos libres y somos salvos. El Señor me lo bendiga, me lo cuide siempre. Amén. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre nosotros. Ministerio Internacional Luz en las Tinieblas Poderosa es presentó del Señor. La diestra de Hashem poderosa es. Su mano reina en alto. Su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre